Hace algunos años atrás, una persona, un mentor, porque yo lo considero un mentor en misiones, en mi vida, y también para muchos de los que estamos aquí, porque tocó nuestras vidas y tocó nuestra iglesia, me estoy refiriendo al pastor Rafael Canadá. Y él dijo esta frase, escuche por favor. Él dijo lo siguiente: somos una religión de sacrificio. Somos una religión de sacrificio. Y tenía toda la razón, porque si usted analiza, usted ve el cristianismo se ha destacado por el sacrificio, Ahora, no somos como las religiones paganas que sacrificaban personas, criaturas, ¿verdad? Seres humanos, los quemaban vivos, o aún hoy hay unas sectas que hacen eso. No, nosotros no somos así. Recuérdese, si hay alguien que se sacrificó por nosotros fue Dios, porque Dios en la persona de su Hijo Jesucristo vino hace 2000 años y Él se sacrificó por ti, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sepas. Él se sacrificó por el mundo, Él dio su vida por nosotros y se entregó por nosotros en una cruz. Esa cruz nos debe motivar a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio requiere sacrificio. El Evangelio requiere sacrificio. ¿Sabías tú que para que el Evangelio haya llegado a lugares recónditos, lejanos en esta tierra, ha tenido que haber sacrificios? Mucha gente se sacrificó para que personas recibieran el Evangelio, recibieran la palabra del Señor. Además, usted sabe que todos los discípulos, a excepción de Jacob, murieron fuera de Jerusalén, fuera de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Y todos ellos, mire, yo tengo una lista acá, la mayoría, si no todos, murieron y se sacrificaron, como Mateo, que sufrió el martirio en Etiopía, Marcos en Egipto, Lucas en Grecia, Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz, porque él dijo: yo no quiero morir como Jesús, ¿no? De manera invertida lo crucificaron. Santiago, Bartolomé, Andrés, Tomás, aún el propio Pablo, del que vamos a hablar hoy. La historia bíblica dice que él murió torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. O sea, ¿de dónde ellos aprendieron esto? Los discípulos se inspiraron en el sacrificio de Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque sacrificio engendra sacrificio. Sacrificio contagia sacrificio. Es una regla, es un principio. Nosotros nos motivamos cuando vemos a otros que se sacrifican. Y nosotros también nos sacrificamos. El sacrificio alimenta un espíritu de sacrificio. Sacrificio alimenta un espíritu de sacrificio. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, eso es lo que hizo Jesucristo y eso es lo que hizo Pablo. Y Pablo va a escribir de todos los libros, porque la mayoría de libros fue escrito por él, por Pablo en el Nuevo Testamento. Él escribió una carta a los filipenses. Él fundó la iglesia en Filipo, ¿ok? Y él le escribió esta carta 10 años después. Es una carta muy especial. Yo no sé cuántos de ustedes la han estudiado, pero la verdad vale la pena repasarla y estudiar esta carta, porque tiene mucha enseñanza espiritual para nosotros. Así que el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el siguiente: el sacrificio que glorifica a Dios. El sacrificio que glorifica a Dios. Y estamos usando un verso bíblico, lema, no solamente para esta serie, sino para nuestra celebración que tendremos en noviembre, del cual el video está ya anunciando, que lo vieron. Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice así: y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: si tengo que añadir, si tengo que completar el sacrificio que ustedes ya están haciendo, y eso implique dar mi vida, morir, lo haré con gusto y lo haré con alegría. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias, ahora sí, en Filipenses capítulo 1, y vamos a leer los primeros versos. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Si usted es una persona que no tiene una Biblia, por favor comparta con ella. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1.
Dice así la palabra del Señor. Pablo y ¿quién más? Timoteo, quienes eran ¿qué? Siervos de Jesucristo. Wow. ¿Alguna vez te han llamado sierva de Jesucristo? Qué honor, ¿verdad? Dice que están ¿dónde? ¿Están dónde? En Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y ¿qué más? Paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra. Que esta no vuelva vacía, Señor. Tú sabes, Padre, que he hecho lo que tenía que hacer. Me he preparado, he estudiado, Señor. Una y otra vez repasado el mensaje, pero esto no es mío. Esto, Señor, este mensaje es tuyo. Esta es tu palabra. Que ella no vuelva vacía, Señor, en aquellos corazones que quieran escucharla y obedecerla, como este corazón que lo quiere obedecer, que quiere escucharla y obedecerla. Oro así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿quién escribió el libro de Filipenses? El apóstol Pablo. Para Pablo estos hermanos eran muy queridos por diferentes razones, eran muy apreciados. Incluso él dice, yo los tengo en mi corazón, los tengo en mi mente, los tengo en mi memoria, porque era una iglesia muy especial para Pablo. Esta iglesia pertenecía a las iglesias de Asia Menor, las iglesias de Macedonia. Eran iglesias muy importantes. Usted quizás debe recordar un poquito la historia, porque Pablo recibió la visita de un varón macedónico, no sé si se acuerda. Y a raíz de ese punto es que Pablo visita estos lugares. Ahí donde se da la conversión del carcelero de Filipo, ahí donde Lidia se convierte, había un grupo de hermanos. Y es ahí donde entonces Pablo planta una iglesia. 10 años después escribe una carta tan hermosa y tan especial. Ahora, esta, como las iglesias de Macedonia a las cuales Pablo se identifica y funda, eran muy queridas. Y déjame decirte algo más. Eran iglesias en las cuales los hermanos estaban pasando por una gran necesidad económica. Es más, eran las iglesias más pobres del Asia Menor. Tanto es así que la palabra de Dios dice que Pablo usa a estas iglesias para motivar a los corintios a sacrificarse y a dar de sus recursos para la obra misionera. Acompáñenme rapidito a sus Biblias, ahí donde están, no va a aparecer en la pantalla. Este es un versículo que quiero que lo busquen en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 2 al 3. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículos 2 al 3, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ustedes son muy pobres como iglesias, están sufriendo una gran pobreza, una gran prueba, pero dieron la ofrenda más grande. La pregunta es, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué las iglesias más pobres dieron la ofrenda más grande? Eso es lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Esto es lo que vamos a estudiar. Así que Pablo empieza su carta diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, dice a todos los santos en Cristo. Una particularidad del libro de Filipenses es que Pablo se refiere a todos. Realmente Pablo es un pastor. El que tiene corazón de pastor, el siervo, el líder, ve a todos por igual. No hace discriminación alguna. ¿Sabes qué, hermano? Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos.
Y Pablo se dirige a todos los santos. Dice que están en Filipo, estoy leyendo versículo 1 y 2, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El propio Pablo había sido quien predicó por primera vez el evangelio a los Filipos. Él plantó, dice, esa semilla en esta iglesia. Pero déjame decirte algo más. La iglesia estaba siendo amenazada por hombres judaizantes que trataban de convencer a los hermanos que no debían de sacrificarse, que no debían solidarizarse con los hermanos, menos con Pablo, sino que todo se trataba de ellos, todo se trataba de su prosperidad. Eso me hace recordar, hermanos, hoy en día la peor amenaza del evangelio es justamente el evangelio de la prosperidad. Que si sigues al Señor vas a tener riquezas materiales y va a abundar riquezas materiales en tu vida, en tu familia. Y no necesariamente va a ser así. Así que Filipos era y la iglesia de Filipos era una iglesia muy especial para Pablo. Ahora, ellos estaban sufriendo persecución, sufriendo pobreza, justamente por causa del evangelio. Pero ¿por qué les escribe una carta a Pablo? Pablo les escribe una carta principalmente para agradecerles por el sacrificio que ellos estaban haciendo. Pablo le dice, quiero animarlos con esta carta. Quiero que se animen a pesar de la adversidad, a pesar de los cambios que están operando en sus vidas. Quiero decirles ánimo y sigan adelante. Pero un detalle muy importante es que Pablo escribe ¿desde dónde? Escribe desde la cárcel. Hermanos, Pablo está encarcelado por largos meses, encarcelado, estaba con cadenas, estaba custodiado por soldados romanos, no podía salir, le hacían visitas constantes, pero él estaba privado de su libertad. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se conoce el libro de Filipenses? Como libro del gozo, el libro del gozo y la alegría. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un hombre que está preso, privado de su libertad, en cadenas, esté tan gozoso, esté tan feliz? ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía una gran confianza en Jesucristo. Es más, déjame decirte algo importante. Algunos piensan que el tema principal de la carta de Filipenses es el gozo, y lo vas a escuchar siempre, y piensas que es el gozo el tema que se repite muchas veces. Sí, se repite muchas veces el gozo, la palabra gozo se repite una y otra vez, pero no es el tema principal, hermanos. El gozo, te va a sorprender que no es el gozo ni el regocijo los temas principales. El tema clave en el libro de Filipenses es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Se repite 31 veces los términos Señor, Jesús o Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Pablo mismo, para Pablo el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo tenía una enorme confianza que a pesar que estaba encarcelado, Pablo decía, esto va a ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sentía y vivía y hacía todo lo que hacía en Cristo Jesús. La vida de Jesús manifestada en la vida de Pablo. Tenía suficiente confianza a pesar de todo lo que acontecía, a pesar de todo lo que pasaba en su vida. Pablo estaba confiado de que él podía descansar, que estaba en Jesucristo. Ahora, quizás tú digas, yo no me puedo relacionar con la experiencia de Pablo en la prisión. Yo no estoy encarcelado, pero déjame decirte algo. Probablemente tu cárcel o las paredes donde estás ahí encerrado pueden ser otro tipo de cárceles. No como las que tenía Pablo, pero pueden ser otro tipo de cárceles. Quizás la cárcel de la falta de perdón. O problemas de familia, quizás por deudas. Tal vez la soledad, la ira, el miedo o la depresión. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Pablo? La actitud que él tenía. Déjeme decirte algo. La actitud hace la diferencia. No importa las circunstancias, tu actitud hace la diferencia en tu cárcel, en tu problema, en tu
situación, en tu crisis. Por eso ten la misma actitud. ¿Cuál es la actitud de Pablo? Él se centraba en Jesucristo. Él se enfocaba en Jesucristo. Él sabía que estaba en medio de la voluntad de Dios y confiaba y descansaba en Jesucristo. Pero ¿cómo puede ser posible que estas iglesias tan pobres dieron la ofrenda más grande? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay 3 respuestas para esa pregunta y quiero ir a la primera de ellas, que se encuentra en el versículo del 3 al 5. La primera respuesta es participación activa. Participación activa. Dice otra vez, presta la atención en la pantalla lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Presta atención, hermanos. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Pablo los tenía en su mente, hermano. Pensaba en ellos. Todos los años que han pasado, Pablo no los olvidaba. No los olvidaba. Hermanos, va a pasar muchos años. Me voy a ir envejeciendo. Y tendré que algún día el Señor me llamará, ¿sabe Dios a qué? Y no los voy a olvidar a ustedes. Los tendré en mi mente siempre, como usted nos tendrá en nuestra mente y siempre recordará esta iglesia. Pablo los tenía en su mente y dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Ahora, lo que viene es clave. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por su participación desde el primer día hasta ahora. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: doy gracias a Dios porque ustedes se han involucrado activamente conmigo en la extensión del Evangelio. Ustedes han entendido que la participación es vital, tiene que ser activa. Todos unidos participando, no es solamente algunos, sino todos. En otras palabras, los filipenses se involucraron de una manera activa con lo que Dios estaba haciendo en el campo misionero. Todos se involucraron. Déjame decirte, ¿qué diferencia hace cuando todos nos involucramos en las misiones, en la causa global? No te puedes imaginar el impacto que eso produce en las misiones. Escuché esta ilustración de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante, el cual se vio atacado por 2 frentes. Estaban los nazis, los alemanes por un lado y el imperio japonés por el otro. Así que ya ustedes se pueden imaginar, todos los hombres tenían que marchar a la guerra, tuvieron que dividirse en ambos frentes para luchar, pelear y poder ganar. Quedaron solamente las mujeres, los niños y los ancianos. Y el presidente de ese entonces dijo: vamos a tener que racionar la carne, no se va a poder comer mucha carne, vamos a tener que limitar la carne que vamos a comer. ¿Para qué? Para que quede para los soldados. En ese entonces las mujeres dijeron: nosotras vamos a participar, vamos a cocinar, vamos a involucrarnos. Los ancianos dijeron: nosotros vamos a ir a las fábricas y vamos a volver a coger los instrumentos y las máquinas, vamos a involucrarnos. A los niños, ellos salieron a recoger latas y desperdicios para usarlos para la guerra. En otras palabras, ellos dijeron: nosotros queremos participar también. Estados Unidos ganó la guerra, pero no ganó por las tropas. ¿Sabes por qué ganó? Porque todos, ¿qué? Todos participaron. Hubo una participación activa. Hermano, hermana, escúcheme porque esto es bien importante, quizás tú no lo sabes. Hay más de 3.500 grupos étnicos en este mundo que no tienen acceso al Evangelio. ¿Qué es eso? Te lo puedo asegurar, 3.500 grupos étnicos a los cuales no ha llegado el Evangelio. Ha llegado Coca-Cola, pero no ha llegado el Evangelio. Te aseguro que Coca-Cola está ahí, porque no hay en este mundo alguien que no tome una Coca-Cola, pero el Evangelio no ha llegado. Es más, escucha, aunque quieran escuchar el Evangelio, esto es lo serio de esto, aunque anhelen tener una Biblia, aunque quisieran escuchar el Evangelio, no lo van a poder lograr. ¿Sabes por qué? Porque no tienen acceso. Diga acceso. Una vez más, acceso.
no tienen acceso, a no ser que la iglesia le haga llegar el evangelio. Ahora, ¿cuántos están entendiendo? Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios desea glorificarse en las naciones. El hermano Mauricio leyó un pasaje que normalmente lo usamos, ¿para qué? Para que Dios nos bendiga. Al final de los servicios se lee ese salmo, pero ese salmo dice: Señor, bendícenos para bendecir a las naciones. No me está entendiendo. Ese salmo dice: Señor, bendícenos, ¿para qué? Para bendecir a otros, para bendecir las naciones. Esta iglesia y estos hermanos lo entendieron. Ahora usted dirá: pero pastor, entonces no hay iglesias. ¿Por qué no hay suficientes iglesias? Hermanos, hay miles de iglesias. Se dice un cálculo que hay más de 5 millones de iglesias en el mundo. Escúchame, 5 millones de iglesias. Hay más de 150 millones de creyentes en América Latina, contando los portugueses. ¿Sabe por qué no hemos extendido el evangelio a los confines de la tierra? Hemos delegado las misiones a un grupo selecto. Le hemos dicho a un grupo selecto: esta es su preocupación, vayan ustedes, no es nuestra preocupación. Escúchame, hermano, sin la participación activa de todos los creyentes, de todos los cristianos, no podremos alcanzar todas esas etnias. No lo podemos lograr. Tenemos que activarnos, todos tenemos que involucrarnos. No es el mismo llamado de Pablo para los filipenses. Quizás tu llamado no es el mismo que el mío, pero todos estamos o debemos estar comprometidos y participar activamente en la extensión del reino de Dios. Sí, tú también, y tú también, y tú también, y tú también. Es más, si tú viniste por primera vez, no es casualidad. Dios te trajo aquí para que escuches este mensaje. Por eso es que mi esposa y yo hace varios años empezamos a dar una ofrenda especial, una ofrenda sacrificial que se llama la ofrenda de la promesa de fe. ¿Puede repetirlo? La ofrenda de la promesa de fe. Nosotros todos los meses todos los meses religiosamente damos esta ofrenda. No es parte de nuestro diezmo. ¿Por qué? Porque nuestro diezmo ya está separado, es por encima de nuestro diezmo. Si yo me hiciera listo, ¿verdad? Los hispanos somos muy listos, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Somos listos. Claro, tenemos una picardía latina. No hay como los hispanos. ¿Cuántos están felices con eso? Eso es bueno, hermano, no se sienta mal, hermana. Somos pícaros, somos buenos, somos inteligentes, sabios. Entonces yo, pícaro, dijera: voy a coger mi diezmo, parte de mi diezmo, para dar para la ofrenda de la promesa de fe, para la ofrenda misionera que se usa para apoyar a los misioneros. ¿Qué estaría haciendo yo? Ningún sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque es el diezmo, es mi diezmo. Pero cuando yo doy una ofrenda sacrificial por encima de mi diezmo, yo estoy dejando de comprar cosas, estoy haciendo sacrificio. ¿Para qué? Para que los misioneros y la causa global de Dios pueda llevarse a cabo. Mire, ayer justo recibí un mensaje de uno de los misioneros que esta iglesia apoya con sus ofrendas misioneras. Me mostró una foto por WhatsApp, el hermano Herbert, no voy a decir el país para no comprometerlo. ¿Y sabes qué me dijo? Pastor, gócese, estos niños han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hermano, yo estoy participando de eso que Él está haciendo, porque mi ofrenda está logrando que Él esté en ese país tan lejano. Y tú también puedes participar de esa bendición. Lo que no necesitamos es que solo los misioneros participen. Todos debemos de participar activamente. ¿Cómo pudieron levantar esa ofrenda tan grande? Participación activa. Número 2, sacrificio compartido. Sacrificio compartido. Fíjese lo que dice el versículo 6 al 8. No lo pierda de vista. Dice el versículo 6. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes,
porque los llevo en el corazón. Se los dije, los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo. Ahora, mira lo que dice, de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Dice Pablo, ustedes participan conmigo desde antes y hasta ahora. Un sacrificio compartido. ¿Qué significa un sacrificio compartido, hermanos? ¿Qué cree que significa? Todos nos sacrificamos. Todos nos sacrificamos. ¿Por qué nos vamos a sacrificar? Para que Dios sea glorificado en todas las naciones. ¡Aleluya! Para que Dios sea glorificado en todas las naciones. Por eso nos sacrificamos. Sacrificio compartido. Todos nos sacrificamos. ¿Sabes por qué tu hijo, escucha, por qué tu hija no quiere ser misionera? ¿Sabes por qué? Porque ve que solo los misioneros se sacrifican hasta lo último. Y que dice, yo no quiero ser misionera, no quiero. Y en otras culturas, ser un misionero es ser un honor. Familia que tiene un hijo, una hija misionera, es una bendición. Lo que pasa es que nuestros hijos ven que solo algunos están haciendo todo el sacrificio. Y el resto no está haciendo sacrificio. No está haciendo sacrificio. El sacrificio debe ser compartido. Mire, si usted va a venir a la celebración global de noviembre, algunos dirán, ¿qué es eso de la celebración global? Es una experiencia única. Pero cuando usted venga, ¿sabe que también van a venir misioneros? Usted va a estar codo a codo con los misioneros. Usted va a estar con los misioneros en la casa. Va a comer con ellos, va a reír con ellos, va a llorar con ellos y va a escuchar historias de sacrificio, porque ellos lo están entregando todo, tratando de levantar sostenimiento y yendo a estos lugares peligrosos. El punto es, ¿por qué solo ellos se están sacrificando y nosotros no? ¿Por qué volteamos la cara cuando hablamos de dar y sacrificarnos para las misiones? Hermanos, en la obra misionera los únicos que se sacrifican son los misioneros. ¿Qué te parece, hermano, si podemos aliviar a estos misioneros y coger un poco de ese sacrificio también nosotros? Entonces ellos no se sacrificarían tanto, sino que recibirían apoyo, porque todos nosotros estamos sacrificando un poquito. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Un poco. Ahora, quiero contarle algo, hermanos. Para poder sacrificarte y dar para las misiones, vas a tener que hacer ajustes y arreglos. Vas a dejar de ir, por ejemplo, a Second Avenue en New York a comprar ropa. Bueno, no sé si existe. Pero lo que sí sé que existe es Second Avenue acá en Woodbridge, donde venden ropa usada. Yo voy a comprar mi ropa ahí, hermanos. Ya, buena ropa, hermanos. Usada, pero buena. O sea, déjame ver, varias cosas que he comprado ahí. Usado. Al final, cuando tú vas a la tienda y compras algo nuevo y lo sacas, ya es usado, hermano, ya te lo pusiste. Además, ¿cuánta gente se ha puesto la ropa que tú te estás probando? Pero ¿qué? Hacer esos ajustes me permite liberar dinero para darlo para las misiones. Para las misiones. Hermano, estamos hablando con mi esposa para hacer ajustes con el cable. ¿Cuánto pagas por el cable? Que no tienes ni tiempo de ver la televisión. Está de adorno el cable ahí. Y todavía te dicen, ¿para cuántos televisores? Por fe dijiste 5 televisores. Y ninguno lo enciende porque llevas tan cansado y pagas cientos de dólares. ¿Qué te parece vivir sin cable? Ay, pastor, me traumo si no tengo cable. ¿Seguro? Ahora en internet tú lo ves todo, hermano. ¿Qué tal dejar la internet? No pagar internet. Ya, eso es mucho, pastor. La otra vez estaba escuchando a alguien que decía, vaya a Starbucks, allá hay internet gratis. Nomás que llévate un vasito que has usado antes, lo pones ahí. ¿Quién va a mirar que tienes café ahí? Y ahí te quedas, hermano, conéctate a la red de Starbucks y estás ahí y te vas a ahorrar. ¿Para qué hacemos todos esos ajustes?
¿Para qué? Para tener recursos para darlo para misiones. Déjame decirte algo. Tú y yo sabemos que tenemos ropa en el closet que no la usamos. Estamos entre este color o este color y al final la ropa las polillas entran ahí. Tenemos cosas que ni usamos en el garage. ¿Sabes qué? Hemos sucumbido a esta corriente de acumular y acumular. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están incorrectas. Sacrificio compartido. Tú no me lo crees, pero ellos van a venir. ¿Por qué los traemos a los misioneros? ¿Sabes por qué los traemos? Porque cuando tú los ves que son de carne y hueso, hermanos, los misioneros no son extraterrestres. Son tan parecidos a ti y a mí. Pero ellos vienen y tú te vas a dar cuenta que vienen y están tan felices porque vienen a estar con sus hermanos. Pero no podemos decirle, ahora regrésense y sigan haciendo ustedes el sacrificio. Nosotros no tenemos y no podemos. Hermanos, el sacrificio tiene que ser compartido, juntos, todos. Compra en Second Avenue y te doy la dirección, hermano, hermana. Buenos vestidos, de segunda, como que están muy serios. ¿No les gusta la ropa de segunda? Ahí me he encontrado con varios hermanos. Hola, hermano. Pastor, hola, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Comprando ropa, hermano. Camisas, pantalones. Te aseguro que si gastamos mucho menos, liberaríamos tanto dinero para dar para las misiones. ¿Qué tal si nos proponemos dejar de tomar Starbucks? Pastor, me muero. Mi corazón se para si no tomo un café de Starbucks. ¿Tú has sacado cuenta? Un solo café te cuesta $6. Hello. Y si te tomas 4 cafés, solo 4 cafés al mes, ¿cuánto es? Pero a muchos no tomamos 4, tomamos 6, 8 al mes. ¿Sabes qué, hermano, hermana? No estamos sacrificándonos y estamos dejando que otros carguen el mayor peso. Porque como no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi hijo, no es mi hija, no me importa. Ese es el mismo pensamiento egoísta de este mundo. Se trata solo de mí. Pero cuando hay un sacrificio compartido, cuando cada uno de nosotros compartimos y sacrificamos un poco, aliviamos la carga para aquellos que lo están sacrificando todo. Y por último, ¿por qué hicieron lo que hicieron estas iglesias? La respuesta la encontramos en el versículo 9 al 11. No te lo pierdas, mira lo que dice ahí. Versículo 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, dice Pablo a los hermanos de Filipenses, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Verso 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Verso 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Por qué? Porque esto traerá ¿qué? Mucha gloria y alabanza a Dios. Hermano, el sacrificio que agrada a Dios es aquel que le glorifica, es aquel que permite que Dios se glorifique. Escúchame. Los filipenses al final de cuentas no se estaban sacrificando por Pablo ni por ellos mismos. En última instancia, en lo último de último, ellos se estaban sacrificando para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios vale cualquier sacrificio. Vale cualquier sacrificio. Vale cualquier sacrificio. En conclusión, hermanos, por favor, escúchelo, por favor. Mientras que escuchamos esta melodía, escúcheme. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Hermanos, existimos para glorificar a Dios. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Tú y yo glorificamos a Dios por medio del sacrificio de tu vida, de mi vida y de lo que tenemos. ¿Quién nos dio el ejemplo de sacrificio? ¿Quién, hermana? ¿Quién, hermano? Jesucristo. Jesús se sacrificó hasta dar su vida
por el reino de Dios y por el evangelio. Si Él no lo hubiera hecho, tú no estarías aquí, ni yo estaría aquí. ¿De dónde cree usted, hermana, hermano, que los discípulos se inspiraron para el sacrificio? De la cruz. De la cruz. ¿Por qué? Porque sacrificio engendra sacrificio. Porque sacrificio contagia sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque sacrificio alimenta un espíritu de sacrificio. Y si tú no le has enseñado a tu hijo, a tu hija, a sacrificarse por la gloria de Dios, ahora que es un joven adulto, le cuesta dar diezmo y le cuesta dar ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque ella cree que todo se trata de él y de ella. Porque él piensa que lo que gana es de él y solamente él. No ha entendido, no ha logrado entender, no se le ha enseñado a pensar en otros y en sacrificar por otros. Hermano, cuando tú ves un misionero que no come un día, y yo lo he visto y yo te lo digo, cuando tú ves un misionero que no come un día, tú dices: Señor, he fallado. Cuando tú ves una misionera que la tienen que sacar de ese país porque está desnutrida, tú te dices: ¿dónde quedó la iglesia? ¿En qué está distraída? ¿En qué está distraída? ¿Sabes quién es el único que le interesa distraer a la iglesia? El diablo, porque quiere ahogar a esos misioneros, porque no dan más con lo que están sacrificando y dicen: vuelvo a casa. Y si ellos vuelven, ¿cómo conocerán aquellos que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus vidas y lo dio todo? ¿Y cómo glorificarán a Dios si no hubiera quien les predique? ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo entiende, hermana? Usted tendrá este año una oportunidad, si no lo ha hecho todavía, de hacer un sacrificio, una ofrenda de promesa de fe. Coger una tarjeta que nosotros damos donde ponemos nuestra ofrenda sacrificial. Déjame decirte algo: si cada uno de nosotros sacrificáramos un poco, todo sería diferente. No tendríamos que decirle a un misionero: lo siento, no tenemos, como a veces me pasa a decirle a alguien: no hay más recursos, lo siento. Porque solo un grupo se está sacrificando. Solo un puñado de personas lo están haciendo. Pero quiero terminar con esto, escúchame. Si no estás dispuesto a sacrificar para Jesús, escúchame, hermano, hermana, por favor. Si no estás dispuesto a sacrificar para Jesús, tampoco estarás dispuesto a vivir para Jesús. No nos mintamos. Si tú y yo no estamos dispuestos a sacrificar para Jesús, no estaremos dispuestos a vivir para Jesús. ¿Sabes que hoy, curiosamente, es Santa Cena? ¿Vio? ¿Y qué es la Santa Cena? Sino un recordatorio del sacrificio que Cristo hizo por mí y por ti. Así que hoy va a ser algo distinto y especial. Cuando el coro empiece a cantar, usted se va a acercar a la mesa, va a coger ese vaso, pero quiero que piense en algo. Quiero que piense en qué vas a sacrificar tú para que otros puedan glorificar a Dios con sus bocas y sus vidas. Señor, ¿qué me toca sacrificar a mí para que otros glorifiquen a Dios? Podemos poner 20 excusas. El próximo domingo, hermanos, vamos a hablar de las excusas. No falte. Pero no hay excusas. ¿Qué voy a sacrificar por la causa global de que Dios sea glorificado en todas las naciones? El sacrificio no es solamente de unos pocos. El sacrificio es de todos nosotros. Niños, jóvenes adultos,
y adultos mayores, todos unidos. ¿Por qué? Porque cuando hay participación activa, cuando hay sacrificio compartido, Dios es glorificado. ¿Cuántos queremos glorificar a Dios? Yo quiero glorificar a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a prepararnos entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejar nuestras bancas, acercarse con una actitud de respeto, venir, coger un vasito y volver a su silla. Y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias, porque lo diste todo por mí. Yo quiero ser parte, yo quiero tener una participación, Señor, en este sacrificio. Enséñame, guíame, que voy a sacrificar. ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Todos aquellos que han aceptado a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador personal, y estar en comunión con Dios y con sus hermanos. Pastor, yo soy creyente bautizada, pero no soy miembro de esta iglesia. Hermano, esta mesa es de Jesús, no es de la primera iglesia bautista. Venga, si está en comunión con Dios y con sus hermanos, venga, coja la cena, regrese a su sitio y espéreme para que juntos podamos orar y darle gracias a Dios por el sacrificio que Él hizo por nosotros.